¿Cómo les va? Bueno, les voy a mandar un videito junto con la actividad que les voy a subir hoy, que tiene que ver con polinomios, que quizás es un tema que estuvieron viendo el año pasado. Vamos a ver cómo nos llevamos con los polinomios un poquito, aclarar algunas cosas para que el video sea cortito. La actividad tiene 2 puntos. En uno van a tener que determinar si lo que se expresa ahí son polinomios o no. Y en el otro tienen un cuadro donde llenar por columnas cuál es la clasificación, cómo está completo y ordenado. Y los polinomios tienen algunas formas que tenemos que conocer o recordar de temas previos. Bien, recordemos que los polinomios son expresiones algebraicas. Si yo digo que algo es algebraico es porque está dentro de la rama del álgebra, y el álgebra de lo que se encarga es de utilizar símbolos para expresar lo que se quiere decir matemáticamente, ¿sí? Entonces, lo algebraico tiene que ver con la simbología, bien, ¿sí? Y específicamente en polinomios es donde se trabajan con muchos símbolos, ¿sí? Uno de esos símbolos que seguramente los reconocemos son las X, ¿sí? Que es una letra que lo que emplea es que estoy hablando, o sea, lo que termina es que estoy hablando de una incógnita. Ahora esa incógnita, en vez de ser una incógnita cuando trabajamos con ecuaciones, lo que va a significar va a ser un elemento, un objeto, algo en particular que determine ese conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar, ahí después en la actividad yo les detallo igual bien la definición y más o menos para que se entienda, con palabras no tan difíciles. Pero por ejemplo, supónganse que quiero agrupar lapiceras, ¿sí? Y ese grupo de lapiceras yo lo determino como A. Y después quiero determinar otro conjunto que tenga que ver con mesas, ¿sí? Entonces las mesas van a ser x al cuadrado. ¿Sí? Entonces empiezan a representar conjuntos. Esa es una forma de simplificar las cantidades y de ir agrupando. Eso como para que se entienda de la necesidad, digamos, de transformar en polinomios algunas palabras para poder clasificar y ordenar los elementos de un conjunto determinado. Entonces, lo que sucede en sí en los polinomios es que estos conjuntos van a estar relacionados entre términos. Esos términos, recordemos que se separan entre sumas y restas. Y van a tener una característica específica, ¿sí? No es que yo voy a decir, bueno, un polinomio es un cajón de manzana, ¿tá? Digo, ese cajón de manzana sí va a tener, supongamos que hablamos de un cajón de manzana, ¿no? Y decimos, bueno, tiene, no sé, 15 manzanas. Entonces yo lo que puedo decir es que tengo 15, y supónganse que eso, la palabra manzanas no me sirve para escribir, digo, lo tengo que ubicar en un lugar de manera que eso se simplifique en la notación para entenderlo de otra manera. Entonces, en vez de manzanas, voy a ponerle directa, para hacerlo un poco más sencillo y entenderlo más, por empezar la letra M. Entonces ya sé que acá hay 15 manzanas, es 15M. Esta M, esto, es la parte algebraica. Eso es lo que me determina que estoy hablando de álgebra, ¿sí? Y lo que acompaña, o sea, el 15 que está acá, es la parte literal. Entonces, la parte literal va a pertenecer a un número. ¿Cómo va a ser ese número? Siempre tiene que ser entero, o sea, tiene que pertenecer a los números enteros, positivos y negativos, y pueden ser fraccionarios. Esto es importante para la primera actividad, donde me pide y me pregunta determinar cuáles son los polinomios, qué expresiones son polinomios o no. Entonces ahí lo que me tengo que fijar es qué pasa con la parte literal de ese polinomio. ¿Está? La parte literal también lo que se va a llamar coeficiente.
Los coeficientes son justamente los números que acompañan a ese símbolo que yo le estoy dando a un determinado conjunto. Entonces, los enteros y los fraccionarios son los números que van a poder pertenecer a un polinomio. ¿Está? ¿Por qué? Porque estoy indicando una cantidad exacta o partida. ¿Sí? Exacta porque estoy hablando de números enteros, redondos, como quizás para que se entienda un poco mejor, y partido porque puedo decir la mitad de una manzana o la mitad de un terreno si lo quiero agrandar y ponerlo en otra escala. Entonces, los enteros y los fraccionarios solamente van a ser los que pertenecen a polinomios. Si aparece una raíz, si aparece un número con coma, ya no estoy hablando de polinomios. ¿Sí? Estoy hablando de otras expresiones, pero no pertenecen, al menos en matemática todavía no, a eso no se le dio un nombre. Sí, los polinomios tienen que ver con los números enteros y los fraccionarios. Entonces, esta parte que está acá es el coeficiente. Coeficiente entonces van a ser todos los números que estén acompañando a ese símbolo, sea el que sea. ¿Qué pasa? Acá lo que determinamos es solamente un objeto, ¿sí? La forma de identificar a 15 manzanas, por ejemplo. Y nada más, ¿sí? No lo tocamos desde ahí. Entonces, lo que vamos a decir acá es que esto que está expresado acá es un monomio. ¿Sí? El prefijo mono siempre determina a uno, ¿sí? En este caso un término. Por lo tanto, esto quiere decir que acá hay un término. Si quisiera expresar otra clasificación, lo que tendría que hacer es ir sumándole términos. Entonces, supongamos que ya vayamos a la x. Supongamos que digo 3x más 5x al cuadrado. Esto ya tiene dos términos, ¿sí? Es uno por acá y otro por acá. Por lo tanto, esta expresión se va a llamar binomio, con el prefijo bi, que significa 2. En el siguiente, si tengo tres términos, sean sumando, sean restando, ¿sí? Esto es importante también aclararlo, porque puede llegar a pasar que se encuentren todas sumas y cuando se encuentren a resta, digan y se abataten. Pero no, son tres términos sumando o restando, no importa qué operación estén haciendo, si solamente suma y resta, ¿sí? Si hay tres términos, esto se va a llamar trinomio, con el prefijo tri, ¿sí? Que significa 3. Si tengo 4 términos, entonces se va a llamar cuatrinomio. A partir de los 5 términos en adelante ya todo es polinomios, ¿sí? Que poli indica más cantidad, indica muchos. Entonces, solo se establece una clasificación entre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, digo, hasta 4 términos, y después empieza ya a ser poli, ¿sí? Empieza a ser más. Bien, eso es con respecto a la clasificación. Después lo otro que tenemos que saber es, en el punto siguiente hay un cuadrito donde lo que se pide es que el polinomio esté completo y ordenado. Se pide el grado, que esté completo y ordenado, el coeficiente principal. Si yo acá les voy a poner un ejemplo, que igual en la actividad les puse 2 ejemplos específicos con todo marcadito como para que ustedes lo entiendan. Vamos a replicar algún ejemplo. Supongamos que tenemos... y eso también, en las actividades van a aparecer todas con X, pero es importante que se entienda que la parte algebraica, o sea, la parte simbólica de las letras y los exponentes y lo demás, puede ser otra letra, ¿sí? Puede ser la que ustedes quieran. Entiendo que tanto ustedes como yo estamos acostumbrados y acostumbradas a utilizar la X, que se universalizó y quedó como, bueno, siempre usamos la X. Pero puede aparecer, digo esto si les llega a aparecer en otro lado, es posible también de utilizar otro símbolo. Bueno, supongamos que tenemos 5x a la cuarta menos 12x al cuadrado más
8. Acá lo que voy a hacer es, primero determinar cuál es el grado de este polinomio. El grado de un polinomio se va a determinar con el exponente más alto. En este caso, el exponente, acuérdense que el exponente es el numerito que está por encima de las letras. En este caso es el 4. El 4, entonces, es lo que me va a determinar el grado del polinomio. Por lo tanto, este trinomio, porque tengo 3 términos, por ahora, hasta que lo complete y lo ordene, va a ser de grado 4. ¿Sí? Esto me permite después saber que cuando quiera armar un polinomio, ya sé que el exponente más alto va a ser el 4. Y de ahí para abajo. ¿Está? Porque después cuando lo complete y lo ordene, voy a tener que ponerlo de forma descendente, o sea, de mayor a menor. Para completarlo y ordenarlo, antes otra aclaración. El coeficiente, o sea, el número que está al lado de esa x de mayor exponente, va a ser el coeficiente principal. Coeficiente principal porque se encuentra con la x de mayor exponente. ¿Sí? Los demás son coeficientes también, pero el coeficiente principal es el que acompaña a la x de mayor exponente, ¿sí? De mayor valor. Por otro lado tenemos el que está solito, el que no acompaña a nada, a nadie. ¿Sí? Ese se va a llamar término independiente. El término independiente, como lo indica la palabra, está solo. No acompaña a ninguna parte algebraica, es solo parte literal. ¿Está? Y siempre, si no lo encuentran, en este caso porque está ahí sumando. Y dice más 8. Pero si no lo encuentran, va a ser el 0. Digo, si esto no estuviese, si esta expresión fuese solamente 5x a la cuarta menos 2x al cuadrado, el término independiente sería 0. Sí, eso para que lo tengan en claro después en los ejercicios. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es completar y ordenar el polinomio. Completar significa que si el polinomio es de grado 4 y después el otro término salta al 2, entonces en el medio me está faltando el exponente que tiene el 3. Por lo tanto, esos lugares los vamos a llenar con ceros. Entonces vamos a decir 5x a la cuarta, como empieza, más 0x al cubo. Ahora sí viene al cuadrado y lo tengo, entonces lo escribo, como está acá, menos 2x al cuadrado, más, ¿quién seguiría? Seguiría, entonces, ahora si tengo 4, 3, 2, sería el 1. Entonces, de nuevo, completo con 0x a la 1. Y después seguiría el x a la 0, que el x a la 0 es el que ya directamente no tiene x. Entonces, iría el 8. Más 8. Entonces, de esta manera, este polinomio, que ya pasa a ser un polinomio porque tiene 5 términos, queda completo y ordenado. Y hasta ahí es lo que tenemos para resolver. ¿Sí? Con todo esto que vimos recién, a ustedes les va a servir para poder resolver la actividad. Cualquier cosa, nos hablamos por la plataforma y me van preguntando. Les mando muchos besos y abrazos virtuales.